Vale, después de esta primera introducción sobre esta historia de la universidad, vamos a pasar al análisis de cuál es de en qué consiste el capitalismo y qué papel juega el conocimiento y por lo tanto qué papel jugará la universidad dentro de este. Eh, con capitalismo no nos estamos refiriendo únicamente a la esfera económica, a que dentro de la esfera económica hay un mercado y eso, sino que nos estamos refiriendo al tipo de sociedad que se está dando en un periodo concreto y cuáles son las características generales de esa sociedad como totalidad, no únicamente es una cuestión económica como si lo económico estuviera separado del resto de cosas. En este sentido decimos como que estamos hablando de una formación social, de un tipo concreto de sociedad concreta que se caracteriza por un tipo de vínculo social, por un tipo de relaciones sociales que organizan de alguna manera cuál es el metabolismo de esa sociedad, tanto las relaciones que tienen los individuos o las personas de esa sociedad entre sí, como cuál es la relación que tienen con la naturaleza y con los recursos. Entonces, el capitalismo es una formación social que por lo que se caracteriza es que porque eh, la forma de la riqueza, o sea, la riqueza se presenta como mercancías, como objetos que se intercambian dentro del mercado. Y que esa mercancía, ese intercambio de alguna manera entre mercancías dentro del mercado, es la manera en la que se regula en general la producción y la reproducción de esa sociedad. Lo que hace que tú puedas comer no es que tú dispongas de la tierra, sino que tú tienes dinero y compras comida. Eh, entonces, un poco el análisis del capitalismo como que empieza justo con el análisis de la mercancía. Y un poco algunas características, no estoy haciendo una introducción hiper profunda y hiper sistemática porque no se puede, pero que esto es mucho más profundo que lo que voy a contar, que es cuatro tonterías. Eh, que las características un poco se caracterizan porque se intercambian entre sí y porque su valor de cambio está dado en dinero. Tienen tanto un valor de uso, una utilidad, como un valor de cambio, que es pues por la cantidad en la que están intercambiando. Y un poco lo que dice la teoría del valor es que este valor de cambio viene dado por el trabajo socialmente necesario para producir esa mercancía, que es el valor. Está el valor de cambio y está el valor, y son dos cosas distintas. El valor de cambio es el dinero y el valor es como el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. Es decir, que yo igual puedo tardar más que Mero, que Fer, pero que lo que importa es un poco, por así decir, la media de lo que se tarda en producir este lápiz. Entonces, esto no es ya que yo calcule para venderla según lo que he tardado yo en función de ese eh, trabajo general socialmente necesario, sino que un poco lo que hace que esto funcione así es precisamente la competencia. El hecho de que seamos productores aislados y que estemos vendiéndolo en el mercado, un poco lo que hace es que, aunque yo dedique eh, más tiempo que Mer en producir un lápiz, digamos como que tengo que venderlo pues al trabajo socialmente necesario, que es que se vende ese lápiz, porque si quiero venderlo más caro, pues se lo van a comprar a Mer. Entonces, aquí es importante justo la competencia, que es la que de alguna manera obliga a que en tendencia se dé esta relación entre estas dos cosas que son distintas, que es el valor y el valor de cambio. Eh, y una característica, o sea, y luego, como precisamente esto es un proceso tendencial que opera a través de la competencia, son importantes dos eh, espacios concretos en los que esto no funciona así de bien, que son el monopolio y eh, no, el monopolio. Lo otro me estoy liando. Sorry. Justamente en una situación de monopolio en el que precisamente no hay competencia, pues lo que puede pasar es que un productor, al no tener competencia, pues puede venderla por encima de su valor. Pero en la medida en que empiecen a aparecer otros productores, pues se va a perder esa cualidad. Eh, pero el, sí, y otra característica importante, justamente como es un proceso que se da constancia, y un poco la característica general de que esto opera es que hay un tiempo de trabajo socialmente necesario, lo que tienes que tener es que ese trabajo es reproducible, es decir, que se está haciendo constantemente. Yo no produzco un único lápiz como
algo único que existe únicamente este lápiz, sino que yo estoy produciendo constantemente lápices, y eso hace que yo esté comparando constantemente tanto mis lápices entre sí como los lápices que producen el resto de productores, etcétera. Esta es una excepción, las típicas excepciones que ponen los ANCAPs de las obras de arte que se venden por una millonada. Las obras de arte las haces una única vez y por eso no son reproducibles. Y este matiz es importante porque la ciencia tampoco lo es. ¿Por qué? Porque tú cuando produces una innovación, un invento, una idea, o una ley de la física, tú puedes haber dedicado décadas a hacer esa investigación, que no vas a estar dedicando esas décadas de investigación cada vez que quieras volver a producir esa idea en el cerebro de otra persona, sino que tienes la maravillosa capacidad de transmitirlo mediante el lenguaje y que otra persona simplemente la escuche y entienda esa idea sin necesidad de dedicar todo ese esfuerzo. Entonces, de alguna manera, el coste que se requiere para producir una idea, para producir un concepto, para producir una innovación, una teoría científica, no tiene nada que ver con lo que se requiere en transmitirla. Entonces, también son trabajos que no cuentan de alguna manera como trabajo en este sentido. Eh, y también otra cosa a destacar es que tú, cuando tienes el valor de una determinada mercancía, ahí estás como eh, pagando como varias cosas. Es decir, tú ese valor, que es el trabajo socialmente necesario, ese precio, lo estás descomponiendo luego en varios cachos. En el cacho de lo que te ha costado de alguna manera la maquinaria, en el valor que tiene la maquinaria, las materias primas que has necesitado. Luego tienes el trabajo, o sea, el pagar a la mano de obra que ha producido ese lápiz. Ese trabajo socialmente necesario está tanto en las máquinas como y en las materias primas, como en el trabajo que ha requerido para producir ese lápiz en concreto. Pero tú lo que estás pagando de alguna manera al pagar al trabajo no es el trabajo que ha generado, sino que estás pagando su capacidad de trabajar, que es distinto, su fuerza de trabajo. Entonces estás pagando pues que ese trabajador pueda sobrevivir y pueda ir al día siguiente, pero no estás pagándole todo lo que ha producido. Y justamente esa diferencia pues es la plusvalía, que es lo que se queda o gestiona de alguna manera el empresario. Y una característica general, y por qué lo quiero destacar aquí y por qué es importante a la hora de hablar de plusvalía, es que muchas veces se interpreta mal lo que es la plusvalía y se interpreta solo como aquello que se queda el empresario para tener su mansión de lujo. Y va mucho más allá de eso. O sea, de alguna manera, si tú precisamente estás haciendo o sea, tienes una sociedad capitalista en la que estás constantemente produciendo mercancías, y que precisamente es la producción de mercancías el modo de reproducción de esa sociedad, lo que hace que esa sociedad se alimente y se desarrolle, de alguna manera es el medio, esta producción de mercancías, por el que se realiza ese metabolismo social, por el que se realiza esa reproducción de la sociedad, que tiene por una parte que ver con la reproducción de los trabajadores que sostienen esa sociedad, pero también como lo que requiere que se sostenga, que se reproduzca todo lo que no es únicamente que los individuos existan. Entonces, de alguna manera, gran parte de todas esas características que son necesarias pues también vienen de aquí. Entonces, dentro del trabajo pues obviamente estás pagando el salario, pero por ejemplo de los impuestos que se habla mucho, pues estás también como pagando de alguna manera ese impuesto indirecto, que es la sanidad, que no se te muera, que se eduque. O sea, si estás pagando toda una serie de cosas por ese salario indirecto a modo de servicios públicos. Y también estás pagando como que esa sociedad siga existiendo. Estás pagando al Estado, a las fuerzas represivas del Estado, que son necesarias pues para que no coja las cosas gratis y deje de ir a tu fábrica a trabajar, o que no pueda pues tener una vivienda sin necesidad de pagarla. O estás pagando también servicios sociales para que tanto no haya una situación de pobreza extrema que imposibilite que esa reproducción social se dé. Y estás pagando a la ciencia, entre otras cosas, para que es importante para que de alguna manera la sociedad se desarrolle. Y también estás pagando ahí con la plusvalía justamente las inversiones de capital, que de hecho lo he dejado para el último, pero suele ser lo primero. Que es como simplemente el que tú vayas a seguir invirtiendo en maquinaria para producir más cosas. Entonces, bueno,
precisamente el objetivo es la reproducción social mediante este proceso de la valorización del valor, que es precisamente eso de que tú estás con valor produciendo aún más valor. Y justamente esto hace, luego hay como de aquí se deduce una cierta tendencia a la crisis que se debe a que precisamente tú estás metiendo cada vez más maquinaria, cada vez más recursos por cada persona para que aumente la productividad. Ay, esto me he olvidado de explicarlo, era la segunda cosa que he dicho. Hay dos cosas que hacen que no funcione y no, es que sí que funciona bien. Cuando tú aumentas de alguna manera tu productividad, lo que pasa es que simplemente como estás produciendo por debajo del trabajo socialmente necesario, pues de alguna manera si tú eres más productivo que tu competencia pero vendes al mismo precio porque es el trabajo socialmente necesario, el trabajo medio, pues te quedas con más cacho, porque lo que importa es lo que se produce en general y no solo lo que produces tú. Entonces si tú produces más con menos tiempo, pues tienes más. Entonces una manera de conseguir aumentar esto es precisamente invertir en más capital, a mejorar tu productividad y tener más beneficio. El problema que tiene esto, que precisamente los capitales que no consiguen actualizarse, pues acaban pereciendo, entonces al fin y al cabo todos los capitales se acaban actualizando y acaban produciendo con menos trabajo. Entonces, de alguna manera de aquí se deducen ciertas tendencias que tienen que ver con la tendencia del capitalismo a la crisis. Y luego hay otras características que quiero destacar para la segunda parte de la charla, que son como características generales que son importantes para que exista como voy de tiempo, el modelo de producción capitalista. Que es, en primer lugar, que para que la fuerza de trabajo se venda como mercancía debe estarse desposeído de su medio de subsistencia y por lo tanto necesitar vender su fuerza de trabajo por un salario. Es decir, si tú puedes producir autónomamente, no necesitas ir a trabajar para nadie. Entonces es necesario que haya policías que te impidan, yo que sé, tomar las propias cosas que necesitas para reproducir o tomar los propios medios de producción o simplemente separarte de los medios de producción que anteriormente poseías, que es todo este proceso de expropiación originaria, no es el término correcto, en el que pues a la gente se la echa de los campos, etcétera, y justamente eso hace que yo necesite trabajar para otros para producir. Igualmente, para salvar su tendencia a la crisis, pues necesita expandirse territorialmente y producir cada vez mayor mercancías en la medida en que cada mercancía, pues como cada vez es más eficiente la producción de lápices, pues cada vez los lápices tienen menos trabajo, entonces necesito producir más lápices. Entonces es una tendencia justamente a la expansión de la producción, a que tú necesitas, como precisamente tu objetivo es producir cada vez más valor y las cosas tienen menos valor, lo que haces es producir cada vez más cosas. ¿Y esto a qué lleva? Pues a un uso cada vez, o sea, más intensivo de los recursos y de producir cada vez más cosas con toda la destrucción de alguna manera que eso conlleva. Necesitas cada vez más materia y energía para producir, en términos de valor, que es lo que te importa, cada vez menos. Y que eso pues en parte lleva a la destrucción del entorno natural y de alguna manera ad infinitum lleva a que la vida sea inviable. Y es un problema. Pero de alguna manera aquí estoy haciéndolo como bastante. Esto tendría que explicarse mejor. Y perdón por no ser la persona que mejor se explique. Luego, otra característica importante, precisamente de esto es este concepto que se habla a veces del fetichismo. O sea, es decir, que las relaciones sociales, que como aparecen de alguna manera como cosas, pero no es que aparezcan, sino que lo son. Me explico, sorry. Es decir, que justamente es lo que está pasando cuando intercambiamos mercancías. Aquí me estoy enrollando mazo y luego tengo que hablar de más cosas. O sea, si precisamente lo que está detrás de que yo compre una botella de agua es que es necesario para que la sociedad se reproduzca, que se produzca agua, y que yo tengo que contribuir a la producción de esa sociedad como individuo que vive en ella, de alguna manera lo que se está ocultando ahí, entendiendo que yo intercambio mi dinero que lo he conseguido trabajando con agua, es decir, que mi trabajo, o sea, que mi fuerza de trabajo es una cosa que yo vendo por dinero y con ese dinero vendo otra cosa, lo que aparece es una relación entre cosas,
lo que en el fondo es una relación social, que es la relación social entre que la sociedad produce agua y que yo, pues yo qué sé, produzco teoremas. Entonces, de alguna manera a mí se me paga por producir teoremas con dinero y con eso compro agua. Eh, pero esto no es como una apariencia que yo desvele y de repente llego a la capacidad de relacionarme directamente con los demás y decir, yo produzco teoremas, dame agua. Es decir, no puedes de alguna manera irte más allá del fetichismo, sino que realmente yo, si no produzco teoremas o no me pagan con dinero, yo no tengo agua. Entonces, de alguna manera, sí, o sea, es algo automático, pese a que los sujetos sean los que produzcan agua, los que produzcan teoremas, eh, no, o sea, no pueden elegir actuar de otra manera, sino que están obligados a actuar de esa manera, por cuál es el modo de funcionamiento de esa sociedad en general. Eso hace que esta dinámica sea irracional y sea automática. O sea, es decir, es automática porque yo no puedo controlar como sujeto las cosas que estoy haciendo, y es irracional precisamente por lo que hemos explicado antes, porque precisamente no estoy entendiendo y planificando como sociedad cuál es el metabolismo que estoy teniendo yo con la naturaleza o el metabolismo que estoy teniendo entre nosotros, sino que de alguna manera que eso tenga que darse necesariamente de esa manera, con esas leyes, a lo que genera es a que seguramente una destrucción brutal del medio, que a mí como sociedad me permite sobrevivir y generar pues tanto una población excedente brutal que no tiene dinero, o sea, que no tiene trabajo y por lo tanto no tiene ni dinero y que es población que sobra y que es un problema, eh, etcétera. Entonces, precisamente esta irracionalidad choca o va a chocar en la segunda parte de la charla. Aquí estoy metiendo un chorrón de cosas que van a ser, que no van a ser tan importante para esta parte, sino van a ser importante para la segunda. Así que sorry. También como que de alguna manera presupone una producción lineal que coge las materias primas, que las supone limitadas y que obtiene mercancías que se realizan en el mercado utilizando energía y una capacidad productiva sin importar el coste ecológico y energético. El único coste que importa es el del beneficio. Y todo esto, que es una dinámica automática, proviene justamente de esta dinámica personal de la competencia. El hecho de que si yo no produzco de determinada manera que va a ser más productiva, o si yo no cojo esta mercancía que se acaba de inventar y me pongo a producirla, la va a producir mi competencia, y realmente da igual, porque es algo que compete a cómo funciona la sociedad en general, no es una elección individual de la que nos podríamos sustraer. Y aquí voy a ir a una tercera conclusión que justamente es la que nos va a llevar al papel que tiene la ciencia y la innovación dentro del capitalismo, que es cuáles son los modos de aumentar la tasa de ganancia, de alguna manera el valor que obtengo por el valor que pongo. Que es, por una parte, aumentando la jornada laboral o disminuyendo los salarios o aumentando la jornada o disminuyendo los salarios. También hay cosas como que parecen indirectas pero que en el fondo son esto, como el aumento de la inflación si no sube los salarios como la inflación y todo esto, que es aumentar como la plusvalía absoluta. Y luego está como el aumentar la productividad, justamente. Si yo necesito menos trabajo para producir lo mismo que produce mi competencia, pues vendo al precio de mi competencia y tengo más beneficio. Y luego también está la tercera manera más ilegítima, que es vender en sobreprecio, que es de eso se da en mercados funcionales, en monopolios, oligopolios, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Cómo interviene de alguna manera la innovación o la ciencia en este proceso? Que es que de alguna manera la innovación justamente consigue que esta producción de ideas, de esta producción de innovaciones, esta producción de ciencia, que es improductiva, que ya hemos visto que no es una mercancía que se pueda vender, de repente genera un beneficio brutal. ¿De dónde sale este beneficio brutal? Pues puede venir de dos partes. Por una parte, dependiendo del tipo de innovación que sea. Si es innovación de proceso, o sea, es decir, yo reinvento de alguna manera la manera de producir cosas, lo que estoy haciendo es aumentar la productividad y generando beneficios extraordinarios. Aquí, justamente, como lo que importa es únicamente el beneficio, lo que importa no es simplemente que yo ahorre trabajo, pero que yo ahorre recursos, ahorre energía o tal, da igual. Se pueden hacer innovaciones de proceso que sean socialmente mejores o más cómodas para la gente que trabaja o tal, no importa. Lo único que importa es
que ahorras trabajo de alguna manera. Pero esto va a generar unos beneficios extraordinarios porque tú estás vendiendo pues por encima de lo que tú has puesto. Y luego está las innovaciones de producto, que es que si yo invento una nueva mercancía, si invento un nuevo modelo de móvil que tiene unas características que no tiene, o invento un móvil, o invento una cosa que nadie más tiene, durante un tiempo hasta que mi competencia es capaz de actualizarse y empezar a producir eso mismo y competir conmigo, yo puedo vender al precio que me dé la gana porque soy el único que está vendiendo eso. Entonces tengo lo que se llama un monopolio temporal. Y aquí justamente la característica es que yo tengo durante un tiempo unos beneficios extraordinarios y mis competidores pues o se adaptan o perecen. Y a la larga, en la medida en que mis competidores se adaptan o perecen, pues acabo teniendo una reducción de las ganancias extraordinarias debido a que pues justamente el precio pasa a tender a ajustarse al valor que es lo que me ha costado. A lo que cuesta en general producirlo. Eh, y esto se da sobre todo en el contexto del capital indiferenciado, que es ese estadio en el que justamente eh, los capitales son iguales de alguna manera respecto al conocimiento. Lo que tienes es un montón de capitales que simplemente uno pues puede tener la suerte de inventar una cosa o de generar una innovación productiva, etcétera, pero que la genera de manera accidental porque ha tenido la suerte de hacerlo y eh, y eso, que ha tenido la suerte, pero ya está, que son de alguna manera homogéneos esos capitales. Eh, de alguna manera la diferenciación intrínseca al capital proviene de alguna manera cuando estos beneficios extraordinarios son capaces de reinvertirse sistemáticamente para obtener más innovaciones. O sea, es decir, si yo consigo esa brecha que he generado durante una innovación accidental, reinvertirla de alguna manera en generar más investigación, que se genere más innovación y que genere o en ser aún más productivo o tener nuevas mercancías constantemente, eso me va a dar la capacidad de no de alguna manera alargar los medios extraordinarios que obtengo por esta mercancía en concreto, pero sí hacer que esta mercancía la produzca cada vez con menos, de una manera más productiva. Entonces, a medida que estoy alargando ese aumento de la productividad, pues estoy produciendo de una manera cada vez mejor, o estoy constantemente inventando nuevos tipos de lápices en los que mi competencia aún no produce porque no tiene esa capacidad de innovación. Eh, entonces, aquí pasa a haber una diferenciación justamente del capital en el que ya deja de ser homogéneo y pasa a diferenciarse en dos tipos de capitales. El capital potenciado, que es el que innova, el que tiene esa capacidad de generar innovaciones y obtener esos beneficios extraordinarios, y el capital reducido, que es quien simplemente se adapta y, o tiene un rol subordinado respecto al capital potenciado. Y se da justamente una diferenciación entre las tasas de ganancia que tienen unos y otros. Y se pasan a dar unas relaciones de poder y de planificación entre capitales. ¿Por qué? Porque no es únicamente una relación de un capital con su competencia, sino que pasa de alguna manera a tener una manera distinta de relacionarse con los capitales que dependen de él. ¿Por qué? Porque de alguna manera en el contexto del capital indiferenciado, la manera que tiene el capital de seguir acumulando capital es hacerse más grande. O sea, es decir, el tener una empresa que va siendo cada vez más grande y justamente en esa concentración eh, pasa a tener unas capacidades que su competencia no tiene y los capitales que son más pequeños pues van a ser más productivos y van a perecer. Eh, que bueno, yo que sé, por poner un ejemplo, en verdad no es un ejemplo adecuado, o sea, es un ejemplo eh, que a todo el mundo le suena la comparación entre supermercados y pequeños comercios de que el capital de los supermercados es más grande. Ahí hay una diferencia importante que se distingue de esto, que ahí estamos hablando de la esfera de la distribución y no de la producción, así que realmente no es un ejemplo adecuado, pero se entiende. Si tú eres más grande, pues vas a poder tener una capacidad de movilizar capital y de ser más productivo que los capitales más pequeños no van a tener. Y de alguna manera tú empiezas a planificar hacia adentro. Algo que, por ejemplo, justamente nos comentaron en la preparación de esta charla un compañero, que era interesante, justamente que tiene que ver con esta capacidad de planificación característica de este capital indiferenciado, viene del libro este como de la República Democrática de Walmart, que es esta idea de que las empresas a medida que son más grandes, pues pese a que lo que se diga en general es que lo que opera es la competencia y no la planificación, que la planificación supuestamente es de las economías del socialismo real, spoiler, no eran socialistas, eh, era, o sea,
se contrapone la competencia. Y lo que observamos es en las grandes empresas, en los grandes capitales, es que tienen una capacidad de planificación brutal hacia adentro. O sea, es decir, en la medida en que son capitales enormes, pues tienen la capacidad de planificar realmente hacia adentro porque son enormes y las relaciones que tienen hacia adentro son relaciones de planificación, no relaciones de que estén... Bueno, sí, hay relaciones a veces de competencia que se crean ahí entre medias, pero... o sea, hay que matizarlo, pero justamente es un ejemplo para este contexto de planificación. ¿Qué pasa? Que tú cuando eres un capital potenciado, tienes la capacidad de controlar un aspecto clave, de alguna manera, de todo el proceso productivo, que es la innovación, que es lo que tú necesitas para que se produzcan esas mercancías, o sea, el control sobre los diseños, sobre las patentes, sobre tal, entonces como que puedes de alguna manera planificar hacia afuera. Entonces puedes reducirte, hacerte más pequeño, pero controlando de alguna manera esa esfera clave del control del proceso productivo y que otros lo gestionen, otros capitales, pero que van a depender de ti. Entonces tienes como dos esferas distintas en las que el capital potenciado justamente tiene esa capacidad de planificar pese a que no es una relación como de dependencia directa, que son los subsistemas de producción, en los que son como toda la escala de alguna manera de empresas que van produciendo los productos de Amazon. Bueno, Amazon no produce, de Apple, por ejemplo, o de las distintas empresas que no tienen la producción directamente, sino que de alguna manera lo hacen otras fábricas. O la esfera de la distribución de esos productos, que o bien la distribución la tienen otras empresas, que la logística la lleva otra empresa, etcétera. Y la cuestión es que como tú controlas de alguna manera ese aspecto clave, lo que puedes generar son lo que se llaman contratos de adhesión, que no son contratos iguales entre partes en las que yo tengo una situación de igualdad y negocio con otros según el precio justo, sino que yo, como estoy en una situación de poder por controlar algo clave, yo decido cuál es el precio y tú puedes decidir aceptarlo o no aceptarlo, pero yo soy quien tiene el poder de ofrecértelo y tú simplemente te adhieres a las condiciones que yo te doy. Entonces, de alguna manera, esa es la característica general como que tiene esta relación de planificación hacia afuera. Entonces, una característica del capital potenciado es justamente que no centraliza, sino que tercializa, que esos subsistemas de producción están dominados por la empresa de capital potenciado, que el capital potenciado se apropia del valor generado por el capital simple, o sea, es decir, no solo generas, te apropias de alguna manera del beneficio extraordinario, brutal que te genera el tener esa innovación, sino que encima a quien te produce para ti le estás pagando en infraprecio y tú te estás quedando una parte porque no tiene la capacidad de vendérselo a otro. Y que de alguna manera es el capital simple el que muchas veces asume los riesgos de hacer inversiones iniciales, de inversión en maquinaria, de que si tú quieres le puedes dejar colgado e irte a otro capital. De alguna manera esos riesgos lo acaba asumiendo el capital simple y no tiene que asumirlos el capital potenciado. Y luego están los circuitos de innovación, que es justamente el espacio donde se genera la innovación y que justamente el capital potenciado tampoco necesita necesariamente ser quien innove, quien produce concretamente la idea, sino que también puede terciarizarlo. Hay empresas de capital tecnológico, de hecho hay bastantes, bueno, hay muchas muy grandes pero que tienen muchos proyectos pero que trabajan para capitales potenciados también grandes, que producen justamente innovaciones al servicio de capital potenciado. Estos circuitos de innovación abarcan todas las etapas de la producción de innovación. Hay una parte justamente aquí donde intervendrán las universidades, por eso estamos haciendo toda esta introducción. De alguna manera las innovaciones que se generan pues crean y reconfiguran los sistemas de producción. O sea, es decir, las innovaciones que te producen o generan nuevos sistemas de producción o reconfiguran de alguna manera esos circuitos en la medida en que generan innovaciones de proceso, etcétera, y que están planificados por el capital potenciado. Y que el capital potenciado, por lo tanto, no necesita asumir el riesgo, que esto es lo que pasa, por ejemplo, en una startup. Muchas startups, aunque te vendan como que tú te vas a hacer rico con una startup, bueno, sí, te puedes hacer rico y generar una idea, generar una empresa, generar una patente o tal, pero de alguna manera tú has tenido que poner esa inversión inicial, muchas veces la ha puesto la propia universidad, o lo ha puesto el propio Estado. Lo que pasa es que luego está la capacidad de privatizarlo, o puede que incluso la única manera de llevar una innovación a la práctica sea privatizarla, que esto pasa. Bueno, esto es lo que pasa, no es que pase, es que es lo que pasa. Entonces, como que tú de alguna manera has generado como universidad, como persona o como investigador esa innovación,
con ese coste de alguna manera lo has adelantado tú, has adelantado ese riesgo, ese recurso, luego generas el riesgo de generar la startup, de iniciar toda la parte burocrática, etcétera, y arriesgarte a que igual fracasa, y luego, igual con suerte muchas veces lo que pasa es que esa startup la acaba comprando una gran tecnológica. Entonces esa gran tecnológica, sí, a ti te hace millonario, pero quien más está sacando los beneficios de esa idea que se ha generado es el capital potenciado. ¿Por qué? Porque es que encontrar el circuito de innovación y quién es el que tiene la capacidad de llevar eso a la práctica. Entonces, un poco con esto termina justamente el análisis de cuál es la diferencia intrínseca de capital y cuál es esta diferencia.